Hola, buenas tardes. Aquí estamos con el motor Build 30 derecho conectado a la central Heavy 220. Lo primero que vamos a ver es la instalación tanto de la toma trasera como de la toma delantera según manual. Los parámetros que debemos considerar es la velocidad de apertura que necesitamos y el ángulo de apertura, que también es importante. Generalmente como ángulo se toma como mínimo un ángulo de 90 grados y la velocidad se busca la mayor velocidad. En este caso, para este modelo de motor, según el manual nos dice que se debe considerar los siguientes parámetros. Desde el centro del pomel hacia el centro de la viga debemos tener 10 centímetros y desde el centro de la viga hacia el orificio del perno más lejano de la toma trasera debemos tener también 10 centímetros. Teniendo ya estas dos medidas, que son X e Y en el manual, podemos proceder a instalar nuestra toma trasera, manteniendo obviamente el nivel, colocando un nivel acá y manteniendo un nivel óptimo para que esta toma no quede torcida. Y para la instalación de nuestra toma delantera, según manual, también nos da una distancia de 77,5 centímetros que debe ser considerada desde el centro del pomel al centro de nuestra toma delantera. También colocando nuestro nivel en el eje para que este motor quede en un nivel aceptable y ya teniendo un nivel adecuado o perfecto, procederemos a soldar nuestra toma delantera. Luego viene la etapa de conexionado. Como este es un motor de 220 volt, viene con su condensador. Este condensador va conectado entre las bobinas de giro del motor. Si nos damos cuenta, nosotros acá tenemos en la central la nomenclatura que nos indica el posicionamiento de dos motores, M1 común M2 y M1 común M1. Como solamente tenemos conectados un motor acá, ocuparemos en la bornera el M1 común M1 y nuestro condensador iría conectado entre M1 y M1, manteniendo el común libre y conectado en la bornera. Una forma rápida de saber si nuestras bobinas de sentido de giro están conectadas correctamente es hacer lo siguiente. Uno puede energizar la central y el primer pulso que uno le entrega, el portón debe hacer el ciclo de apertura. Si el primer ciclo que hace el portón es de cierre, quiere decir esto que nuestras bobinas de sentido de giro están al revés. O sea, lo único que tenemos que hacer es intercambiar, en este caso, el cable café con el verde, desconectarlo y pasarlo uno al otro. Y ahí se arreglaría y ahí estarían bien conectados nuestro sentido de giro en función a las bobinas de nuestro motor. Bueno, ahora pasaremos un poco al tema de programación. Una programación básica en la central podría ser la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón del centro, que nos da el acceso a nuestro menú de programación. Lo primero que aparece es par, que es la abreviación de parámetro. Le damos nuevamente en el centro. El primer parámetro es TCA, que es tiempo de cierre automático. Generalmente este parámetro lo determina el cliente o uno se lo puede recomendar en un rango de 10 a 15 segundos, dependiendo si tienen sistema de seguridad conectada a la central, fotoceldas, uno o dos pares de ellas. Luego viene el tiempo de trabajo del motor 1, que es el único que tenemos conectado, que generalmente se coloca un aproximado o uno intenta hacer en forma cronometrada el tiempo que se demora el portón en hacer la apertura.
y de acuerdo a este valor que se nos entregue, generalmente es entre 25 y 30 segundos, dependiendo del largo del portón y del peso, se procede a establecer un valor acá. En este caso tenemos solamente 5 segundos porque nuestro portón o maqueta de portón es sumamente pequeño, de menos de 1,5 metros aprox, y con 5 segundos es más que suficiente. Una vez puesto el parámetro, le damos en el centro para programar. Siguiente parámetro a considerar, tenemos que también tener en cuenta que TM2 es lo mismo, pero para el motor 2. El TDNO es el tiempo de retardo que tiene el motor 2 en función al motor 1, cuando también tenemos los dos motores conectados. En este caso tampoco se realiza ningún cambio en este. Lo mismo en el TDMC, uno es para el retardo en apertura y el otro en el cierre. Este parámetro del PN1 es importante, que es el parámetro de torque, es el de fuerza. Este generalmente se recomienda dejarlo en su máxima expresión, en 99, y de acuerdo a ese valor ir chequeando si es necesario disminuirle el valor o dejarlo al máximo. PN2 es lo mismo para el segundo motor. Este PS1 es la fuerza que tiene nuestro motor en el ciclo o en la etapa de ralentización, que es la etapa de ralentización, es cuando el motor hace un pequeño frenado o disminución de velocidad antes de llegar a su ciclo de apertura o su tope de apertura, tanto de apertura o en cierre. Esta es la fuerza que ejerce el motor al momento de empezar ese ciclo de ralentización o de frenado. Generalmente también se recomienda dejarlo en 99 y mediante las pruebas que uno hace en terreno, ver si realmente es ese el valor o modificarse según el requerimiento de nuestro portón. El siguiente parámetro, PS2, es la ralentización del motor 2. El TLS es un contacto seco configurable en cuanto a tiempo. Generalmente se utiliza cuando uno quiere hacer la instalación de chapas eléctricas, ya sea de 220 o 12 volts. Este contacto es temporizado. Si uno lo deja en valor 0, funciona como lámpara. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en ciclo de apertura o cierre, el contacto de relé funciona de forma intermitente, abriendo y cerrando su contacto. Y si uno lo coloca temporizado, lo que hace es que durante esa temporización el contacto se mantenga cerrado. Esta función opera en conjunto con el contacto que tenemos acá en la bornera, que es este de acá, el CER/ELS. Ese es el contacto seco que se puede temporizar. ¿Cómo conectamos nuestra chapa eléctrica ahí? Es muy simple. Si es de 220, hacemos pasar una línea de esos 220 por el contacto y luego la salida lo conectamos a nuestro equipo y la otra línea 220 la conectamos directamente a nuestro equipo. Y como este contacto es temporizado, va a estar abierto mientras el portón no esté funcionando, y se va a abrir para energizar nuestra chapa cuando comience el ciclo de apertura. El tiempo va a temporizar. Generalmente se deja lo que se demora el portón en hacer en la apertura. Para así darle la funcionalidad que uno requiera a la chapa eléctrica que tengamos conectada. Luego tenemos en nuestro parámetro la lógica. El primer parámetro es TCA. Bueno, en lógica generalmente, o más bien lo único que se hace en lógica es habilitar y desactivar funciones. En este caso la primera función que sale es tiempo de cero automático. Aquí nosotros le indicamos si queremos activarla o desactivarla. El siguiente parámetro es IBL, o también conocido como modo condominio.
o bloqueo de impulso en apertura. ¿Qué hace esta lógica si se activa? Básicamente es, si uno le da el pulso al portón para que haga la apertura e intenta detenerlo con otro pulso, al tener esta función activada, ese segundo pulso no lo toma, lo que hace que la central haga el ciclo completo del motor, ayudándolo obviamente a cumplir todo su recorrido en apertura. De esta forma se cuida también la autonomía del motor, ya que no se está deteniendo a mitad de recorrido y no se está forzando, sino que está cumpliendo solamente su ciclo por el cual está programado. En ocasiones es bueno activarlo. La otra función es SSL, la que le sigue, es también conocida como cierre rápido. Si nosotros tenemos sistemas de seguridad conectados, ya sea uno o dos pares de fotoceldas, lo que hace esta función al estar activada es, si el vehículo pasa y la fotocelda lo está detectando, y el vehículo pasa y la fotocelda deja de detectarlo, el portón se cierra automáticamente, sin hacer caso de ningún tiempo de cierre automático, sino que se cierra de forma inmediata. Tiene un retardo o un delay de aproximadamente 1 o 2 segundos, que no es configurable. El SLD es la ralentización que se le puede dar a este motor, que es una ralentización de fábrica, con un tiempo ya asignado que no se puede configurar. Este tiempo es de 7 segundos. Si uno lo activa esta función, tanto en el ciclo de apertura o en el cierre, antes de que se cumpla ese ciclo, va a empezar a ralentizar 7 segundos antes. Es decir, está haciendo el ciclo de apertura y antes de que llegue a su tope mecánico, 7 segundos antes va a comenzar a hacer el frenado o la disminución de velocidad. El modo PP, si nosotros lo tenemos activado, el pulso en este contacto funcionaría de la siguiente forma. Con un pulso se da la apertura, con otro pulso se da el close. Si esta función está desactivada, con un pulso se da la apertura, con otro pulso se da el stop y con otro pulso se da el close. O sea, básicamente lo que se hace al activarlo es omitir el stop. Predestello generalmente se utiliza cuando uno quiere darle prioridad a la baliza. Esta baliza se activa por 2 segundos antes de que empiece el ciclo de apertura y cierre. Luego de estos 2 segundos el motor comienza a funcionar, con la baliza también en funcionamiento. Pero el primero en funcionar siempre va a ser la baliza por ese periodo de 2 segundos.